Bienvenidos a este espacio, donde hoy quiero hablarte directamente a ti, que quizá te encuentras cansado. Sí, tú, que en este momento sientes que las fuerzas no te alcanzan, que tu mente está abrumada por las preocupaciones, o que tu cuerpo está agotado por el ritmo imparable de la vida. Tal vez te has preguntado, ¿dónde puedo encontrar descanso? La Biblia tiene una respuesta para esa pregunta, una respuesta que no se encuentra en este mundo lleno de estrés, compromisos y fatiga. Vamos a explorar juntos una historia que no es solo una narrativa, sino un camino hacia la paz que tanto anhelamos. Un descanso que, aunque suene increíble, está disponible para todos, incluso en medio de los tiempos más difíciles. Quiero invitarte a un viaje a través de las Escrituras, donde veremos cómo Dios se encuentra con el cansado, el abatido, el desanimado. Hoy vamos a hablar no solo de un descanso físico, sino del descanso que necesita tu alma. Vamos a descubrir juntos cómo el Señor nos ofrece un descanso profundo, un descanso que no solo refresca el cuerpo, sino que sana el corazón y renueva el espíritu. Y al final de este viaje, mi oración es que sientas un alivio, una paz que trasciende cualquier circunstancia. Porque Dios está presente y Él tiene un mensaje poderoso para ti hoy. Si alguna vez has sentido que las fuerzas se te escapan, que no puedes más, entonces, esta historia es para ti. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que, aunque duermas lo suficiente, te despiertas cansado? A veces, el cansancio no tiene que ver solo con lo físico. Es más profundo, arraigado en lo que está sucediendo dentro de nosotros. Este tipo de cansancio se llama el cansancio del alma. Es ese agotamiento que viene cuando estamos sobrecargados emocionalmente, cuando hemos estado luchando durante tanto tiempo que sentimos que no hay más fuerzas para continuar. En Mateo 11:28-30, encontramos unas palabras de Jesús que hablan directamente a quienes están en esta situación. Jesús dice, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave, y mi carga es liviana». ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Jesús nos está invitando a venir a Él tal como somos, con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, con todo lo que nos pesa. No es una invitación a resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, sino a rendirnos a su cuidado. Nos promete descanso, pero no solo un descanso temporal. Nos promete un descanso para el alma. Este es un descanso profundo, uno que alivia las heridas más internas, que calma nuestras ansiedades más ocultas. Pensemos en Claudia. Claudia es una mujer de 40 años que, como muchas personas hoy en día, vive una vida llena de responsabilidades. Desde que se despierta hasta que se acuesta, su mente está ocupada con las tareas de cuidar a sus hijos, mantener su hogar, trabajar largas horas en un empleo que no le da satisfacción y lidiar con problemas familiares. Desde el exterior, parece que lo tiene todo bajo control, pero por dentro, Claudia está agotada. Su corazón está agobiado, su mente está sobrecargada, y aunque duerme, se siente cansada al despertar. Una noche, después de un día especialmente difícil, Claudia se sienta en su cama y siente que no puede más. No encuentra alivio en ninguna parte. Se siente sola, abrumada. En ese momento, recuerda una Biblia que tiene guardada desde hace años en su estantería. Con pocas esperanzas, la toma y comienza a leer sin saber muy bien qué está buscando. Y entonces, como si fuera un susurro directo para ella, encuentra estas palabras de Jesús. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». En ese instante, Claudia siente algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, siente que alguien la comprende. No tiene que explicarle a Jesús por qué está cansada, Él ya lo sabe. Y más allá de saberlo, Él le ofrece un descanso que ningún otro lugar puede darle. Es como si estuviera en medio de un desierto,
buscando desesperadamente un oasis, y al fin lo encontrara. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el lugar de Claudia, donde las responsabilidades diarias nos abruman, donde nos sentimos solos en nuestras luchas, y parece que nadie puede entender el peso que llevamos? Sin embargo, aquí está Jesús, extendiendo sus brazos y diciéndonos que podemos dejar nuestras cargas a sus pies, que podemos encontrar descanso en Él. El descanso que Jesús ofrece es diferente al descanso que nos ofrece el mundo. Es un descanso que va más allá de lo físico. Es un descanso para el alma, un descanso que sana, que renueva y que nos permite seguir adelante con fuerzas nuevas. El cansancio físico es algo que todos experimentamos. Después de un largo día de trabajo, sentimos que nuestro cuerpo nos pide descanso, y es importante descansar físicamente. Dios nos creó con la necesidad de descansar, pero hay algo más profundo que necesitamos comprender. El verdadero descanso, el descanso que puede renovarnos por completo, no solo se encuentra en dormir, sino en confiar en Dios. En Isaías 40, 29 a 31, encontramos una promesa increíble que quiero que reflexionemos profundamente. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa es clave para entender cómo Dios puede transformar nuestro cansancio. A veces, pensamos que ser fuertes significa no cansarnos nunca, pero Isaías nos dice que incluso los jóvenes se fatigan. No importa cuánta energía tengamos, llegará un momento en el que nuestras fuerzas se agoten. Sin embargo, aquellos que confían en el Señor recibirán una fuerza que no proviene de ellos mismos, sino de Dios. Es una fuerza sobrenatural, una renovación que nos permite seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. Te quiero contar la historia de Fernando, un hombre de 50 años que ha trabajado en la construcción toda su vida. Cada día, se levanta antes del amanecer para ir a trabajar en proyectos físicamente demandantes. Sube escaleras, transporta materiales pesados, y a lo largo de los años, su cuerpo ha comenzado a sentir el desgaste. Fernando está cansado. No es solo el cansancio de un día, sino el acumulado de décadas de trabajo duro. Un día, mientras hablaba con un amigo, éste le dijo algo que le hizo pensar. Fernando, a veces el cansancio no solo es del cuerpo, también es del espíritu. Necesitamos descansar en Dios, no solo en la cama. Fernando se quedó pensando en estas palabras. Había estado confiando únicamente en su capacidad física, en su resistencia, pero nunca había considerado que su espíritu también necesitaba renovación. Esa noche, Fernando decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se arrodilló al lado de su cama y oró. No era una oración elaborada, sino una simple petición. Dios, dame fuerzas, no solo para trabajar mañana, sino para seguir adelante. Estoy cansado y no sé cómo seguir. Descansar en Dios no es simplemente un acto físico o emocional, es un acto de fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, y en momentos de agotamiento, confiar en Dios para darnos descanso requiere una confianza profunda. Para muchos, descansar es difícil porque implica soltar el control. Estamos acostumbrados a ser autosuficientes, a resolver nuestros problemas por nosotros mismos, pero Dios nos llama a soltar las cargas y confiar en Él. En Hebreos 4, 9 a 10, se nos habla del descanso sabático que Dios nos promete. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Aquí, el escritor de Hebreos nos está recordando que hay un descanso espiritual reservado para nosotros, pero este descanso no se trata solo de dejar de trabajar físicamente, se trata de confiar en que Dios ya ha hecho el trabajo en nuestro favor.
es un descanso basado en la obra terminada de Cristo. Pensemos en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, pero les prometió un descanso más allá de las tierras que habían dejado atrás. Les habló de una tierra prometida, un lugar donde podrían vivir en paz y prosperar. Sin embargo, para llegar a esa tierra, el pueblo de Israel tuvo que atravesar un largo desierto, donde se enfrentaron a desafíos físicos, emocionales y espirituales. El desierto es un símbolo del cansancio que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Pero lo que sostiene al pueblo de Israel no es su fuerza física, sino la promesa de Dios. En nuestros propios desiertos, cuando las dificultades parecen interminables, necesitamos recordar que Dios nos ha prometido un descanso. Pero ese descanso no se encuentra en las cosas del mundo, sino en Él. Para entrar en ese descanso necesitamos fe. La fe de que Dios cumplirá sus promesas. La fe de que Él nos sostendrá incluso cuando todo lo demás parezca desmoronarse. La historia de David es otro gran ejemplo de esto. David, antes de ser rey, vivió muchos años como un fugitivo, huyendo del rey Saúl, que buscaba matarlo. David estaba cansado no solo físicamente, sino emocionalmente. Había sido ungido como el futuro rey de Israel, pero en lugar de vivir una vida de confort, se encontraba escondiéndose en cuevas y enfrentando constantes amenazas a su vida. Sin embargo, en medio de ese cansancio, David escribió algunos de los salmos más hermosos y poderosos de la Biblia. En el Salmo 23, por ejemplo, David dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas». Aquí vemos cómo David, incluso en sus momentos más oscuros y cansados, encuentra descanso en Dios. No era una circunstancia fácil, pero su fe en Dios le permitió descansar, no en su situación, sino en la presencia de Dios. Y ese es el tipo de descanso que Dios nos ofrece hoy. Un descanso basado en la confianza en su carácter y en sus promesas. María es una mujer que recientemente perdió a su esposo. Después de años de vivir juntos, la muerte de su compañero la dejó devastada. No solo estaba lidiando con la pérdida emocional, sino también con las responsabilidades que ahora recaían completamente sobre sus hombros. Entre cuidar de sus hijos, lidiar con el dolor y tratar de seguir adelante, María se sentía completamente agotada. Se preguntaba si alguna vez encontraría paz nuevamente. Una noche, mientras leía su Biblia, encontró este versículo en Hebreos sobre el descanso sabático. Al principio, no lo entendió del todo, pero cuanto más meditaba en él, más comprendía que el descanso que Dios le ofrecía no era un descanso físico, sino uno espiritual. Comenzó a darse cuenta de que, aunque las circunstancias eran difíciles, podía confiar en que Dios estaba con ella y que Él la sostendría. No tenía que llevar todas las cargas sola. Podía descansar en la obra terminada de Cristo, sabiendo que Dios proveería, tal como lo había prometido. María descubrió que el descanso en Dios no significa que todos nuestros problemas desaparecen de inmediato. Aún tenía que enfrentarse a las dificultades de la vida, pero había una paz en su corazón que no tenía antes. Era una paz que venía de saber que Dios estaba a cargo, que Él había preparado un lugar de descanso para ella, tanto en esta vida como en la vida venidera. Su fe fue lo que le permitió entrar en ese descanso, y lo mismo es verdad para nosotros hoy. Vivimos en un mundo ruidoso. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de sonidos, notificaciones en nuestros teléfonos, el tráfico de la ciudad, las voces de quienes nos rodean, e incluso el ruido constante de nuestras propias preocupaciones y pensamientos. Este ruido no solo afecta nuestro cuerpo, sino que agota nuestra alma. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a veces el mayor descanso se encuentra en la quietud y el silencio. En el Salmo 46, 10, Dios nos dice: «Quédense quietos,
reconozcan que yo soy Dios. Esta es una invitación a la quietud, a detenernos en medio del caos y recordar que Dios está en control. El descanso no siempre se trata de hacer menos, sino de confiar más. A menudo estamos tan ocupados tratando de hacer todo por nuestra cuenta, que olvidamos que Dios es quien tiene el control. Cuando nos quedamos quietos y reconocemos su soberanía, encontramos un descanso profundo. La historia de Elías es un excelente ejemplo de cómo Dios se encuentra con nosotros en la quietud. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías se sintió completamente agotado y huyó al desierto. Estaba tan cansado emocionalmente que deseó morir. Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios lo llamó a descansar. Le proporcionó comida y agua, y luego lo llamó a un monte, donde Elías experimentó una poderosa revelación de la presencia de Dios. Pero lo interesante es cómo Dios se reveló a Elías. No fue en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios habló en el silencio. En medio de su agotamiento, lo que Elías necesitaba no era más ruido, más actividad o más manifestaciones poderosas. Necesitaba escuchar la voz suave de Dios en la quietud. Rafael, un hombre de negocios exitoso, estaba al borde del agotamiento. Su trabajo lo había consumido por completo, y aunque disfrutaba del éxito profesional, sentía que algo faltaba. Era incapaz de encontrar paz, a pesar de tener todo lo que el mundo consideraría un logro. Decidió tomarse unas vacaciones para descansar, pero incluso durante ese tiempo, su mente seguía llena de preocupaciones y pensamientos. No podía desconectarse. Un día, mientras caminaba por la playa, decidió sentarse y simplemente observar las olas. En ese momento de quietud algo cambió. Se dio cuenta de que, durante años, había estado corriendo detrás de cosas materiales, tratando de controlar cada aspecto de su vida, pero nunca había permitido que Dios lo guiara. En la quietud de esa tarde, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz interior. Era como si, en el silencio, Dios le estuviera hablando, recordándole que no tenía que llevar todas las cargas solo. El poder del silencio no reside en la ausencia de sonido, sino en la presencia de Dios. Cuando hacemos una pausa y nos quedamos quietos, cuando dejamos de tratar de resolver todo por nuestra cuenta, permitimos que Dios nos hable de una manera que no podemos escuchar en medio del ruido. El descanso que proviene de la quietud es profundo, porque es en esos momentos cuando reconocemos verdaderamente que Dios está a cargo.